El amor está en Escocia, capítulo 1 de Bárbara Cartland. 1822. Gracias a Dios estamos ya en aguas tranquilas. Lord Hinchley se sirvió un vaso de brandy y lo bebió de un sorbo. Has tenido mucha suerte, contestó su compañero. He visto este mar más embravecido que durante esta travesía. Dios sabe que no deseo volver a este lugar jamás. Tal como ha sido, estoy dispuesto a aceptarlo, en verdad, como el país del diablo, habitado solo por bárbaros. Esa es una idea errónea del vulgo inglés sobre Escocia, dijo el duque de Strathnairn con cinismo. Lord Hinchley se dejó caer en la silla, que ya no se deslizaba de un lado a otro del cómodo salón del barco en que viajaban. Durante los últimos 7 días habían sido sacudidos incesantemente por un embravecido mar del norte. Si me lo preguntas, intervino Lord Hinchley en tono confidencial, actuaste con sabiduría cuando dejaste el suelo escocés y marchaste hacia el sur. Quizás has cometido un grave error, como ya te lo he dicho antes al volver, Taran. El rostro del duque se ensombreció. Se dirigió a la claraboya para contemplar la tierra cubierta de árboles, por la que iban costeando rumbo a la bahía de Tay. No tenía intenciones de explicar, ni siquiera a su amigo más íntimo, que todos los instintos de su cuerpo se rebelaban ante la idea siquiera de volver a la tierra de la cual había salido, dominado por la ira, 12 años antes. En aquel entonces tenía solo 16 años, y la crueldad de su padre, quien no solo había lastimado su cuerpo, sino humillado su dignidad, lo hizo jurar que nunca más tendría que ver con Escocia, ni con su gente. Recordó cómo había subido a bordo del primer barco que encontró en la bahía de Perth, y cómo, debido a que no pudo pagar más que la tercera clase, padeció en las profundidades malolientes y sombrías del barco. Por fortuna, la familia de su madre, ya fallecida, lo había recibido en Londres con los brazos abiertos. Lo enviaron a una famosa escuela privada y posteriormente a la Universidad de Oxford. Como marqués de Nairn, y bajo la protección de su abuelo materno, antiguo asistente del príncipe regente, encontró que la vida era una experiencia grata, cuando se deslizaba en un ambiente civilizado. En realidad, casi se había olvidado de que existía Escocia. Cuando su abuelo murió, le heredó una extensa propiedad y una considerable cantidad de dinero, apoyado en las amistades que le brindaba el regente. Ahora, convertido en el rey Jorge IV, decidió que Londres le proporcionaba todo cuanto deseaba y era de su agrado. Fue como una bomba para él enterarse, 3 meses antes, que su padre había muerto, y ahora no solo era el duque de Strathnairn, sino también el jefe supremo del clan MacNairn. De algún modo, él siempre había pensado que su padre era indestructible. Cuando pensaba en él, cosa que no sucedía con frecuencia, le parecía amenazador e indestructible, como uno de los gigantes descritos en las baladas que escuchara cantar a los bardos, siendo niño. Guardó silencio por tanto tiempo que Lord Hinchley se incorporó para servirse otro brandy y dijo: «Te veo deprimido, Taran. Esa sombría expresión asustará a los miembros de tu clan si te presentas con ella». «Pues ojalá que así sea», contestó el duque, «porque en tal caso estarán más dispuestos a obedecerme». Aún al decir eso comprendió que estaba difamando a los MacNairn, porque los hombres de un clan obedecían a sus jefes de manera invariable. Recordaba a su padre cuando decía: «Un jefe está a la mitad del camino entre su gente y Dios». Entonces se dijo, a modo de consuelo, que aquellos días de servidumbre habían pasado ya, y al presente un jefe no tenía ya el poder de la vida y la muerte sobre sus súbditos. Por tanto, los sentimientos hacia él no debían ser los mismos. «Bien, todo cuanto puedo decir», comentó Lord Hinchley mientras bebía el brandy, «es que si necesito regresar en el Royal George con su majestad, voy a recluirme en mi camarote y a beber hasta quedar inconsciente, mientras llegamos a Tilbury. El mar estará más calmado cuando vuelvas», repuso el duque de manera automática, como si estuviera pensando en otra cosa. «Y como el rey es buen marinero, esperará que tú te mantengas de pie para decirle lo mucho que los escoceses apreciaron su visita». «¿Pero la apreciarán?», preguntó Lord Hinchley. «Culpo a Walter Scott por haber inspirado en el monarca este apremiante deseo por venir a Edimburgo. Si los escoceses tienen un poco de sentido común, lo descuartizarán con sus espadas.
El duque no habló y Lord Hinchley continuó diciendo: «Mi abuelo sirvió en el ejército de Cumberland y tomó parte en la batalla de Culloden. Su descripción de la forma en que fueron asesinados los escoceses y las crueldades impuestas más tarde a los sobrevivientes debe hacer que un inglés lo piense 2 veces antes de atreverse a despertar el deseo de venganza, que sin duda arde en sus pechos». «Eso sucedió hace mucho tiempo», comentó el duque. «Yo podría asegurar que no lo han olvidado», insistió Lord Hinchley. «Admito que tienes razón en ese sentido». «Por supuesto que la tengo», afirmó Lord Hinchley. «Todos los pueblos bárbaros tienen sus reyertas, sus vendetas, sus maldiciones, que son transmitidas de generación en generación». «Pareces muy bien informado al respecto. Cuando Su Majestad me indicó que debía yo venir aquí como avanzada y encargarme de que sea recibido como corresponde a su rango, a su llegada a Edimburgo, me tomé la molestia de investigar todo lo posible sobre Escocia y los escoceses». Lord Hinchley se detuvo antes de añadir: «Debo reconocer, Taran, que los ingleses se portaron de manera infame con el pueblo que conquistaron, solo porque estaban mejor organizados y tenían mosquetes». El duque no contestó y después de un momento Lord Hinchley dijo: «Mi abuelo solía relatarme, cuando yo era niño, cómo los clanes fueron arrasados en Culloden mientras se lanzaban frente al fuego de los ingleses, a pesar de que estaban hambrientos y empapados después de una noche de caminar a través de escabroso terreno, con sus jefes guiándolos temerariamente contra aquel enemigo superior en fuerza». El duque se puso de pie con enfado. «Por Dios, William, evita que se me ponga la carne de gallina, hablando de batallas que tuvieron lugar antes que nosotros hubiéramos nacido. Los dos hemos sido presionados para hacer este maldito viaje, y cuanto más pronto cumplamos nuestro cometido y volvamos a casa, mejor». Había tanto rencor en la voz del duque que su amigo lo miró con curiosidad. Enseguida dijo: «Yo suponía que tu casa estaba realmente aquí». Vio cómo el duque cerraba los puños, con fuerza, como si hubiera tocado un nervio sensitivo. De inmediato, debido a que tenía gran cariño por su amigo, expresó en tono consolador: «Sírvete otra copa. No hay nada como un buen brandy francés para hacer que el mundo parezca más agradable». El duque llenó su vaso de la botella de cristal de fondo ancho y plano, hecha así para evitar que se volteara con el movimiento del barco. Cuando sintió que el fuerte líquido penetraba en su cuerpo, comprendió que en lugar de tranquilizarlo y darle un poco de paz, el brandy solo intensificaba su furia y su temor por cuanto le esperaba. No había tenido intenciones, cuando su padre murió, de volver a Escocia. Cortó toda relación con los MacNair al huir del hogar, la espalda aún sangrante por las heridas causadas bajo el látigo de su padre. Si los MacNair lo consideraban un renegado, que lo hicieran. No tenía intenciones de preocuparse de los sentimientos de nadie, más que de los suyos propios. Después de que salió de la universidad, descubrió que, con mucho dinero y una grata apariencia que hacía revolotear a las mujeres en torno a él como palomillas frente a una vela encendida, no tuvo tiempo de pensar en nada que no fuera su propio bienestar. El príncipe regente gustaba de verse rodeado por jóvenes aristócratas, ricos y apuestos, y los alentaba a vestirse de forma tan extravagante como la que él mismo prefería. Fue una moda impuesta por su amigo Beau Brummel, a la cual seguía fiel, a pesar de que ellos dos habían reñido y Brummel había muerto en el exilio. Era con la profunda excitación de un niño que va a su primera fiesta que el rey planeaba ahora aparecer en Escocia, vestido de pies a cabeza como un legítimo escocés. Había ordenado que quienes lo acompañaran en Edimburgo debían usar también la indumentaria escocesa, y sus anfitriones debían recibirlo de igual forma. Los clanes participarían en un enorme desfile que tendría lugar en las arenas de Portobello el viernes 23 de agosto. El duque no había pensado, ni por un momento, que se esperaría su presencia, pero el rey había ordenado que debía estar presente, y habría sido imposible rehusarse. El mandato de Su Majestad, porque eso podía considerarse, llegó después de que él empezó a considerar si debía volver a Escocia o no, pues había recibido una apremiante solicitud de su administrador, el señor Robert Dumblane,
para que volviera. La comunicación le fue enviada con toda la rapidez posible, pero aunque había significado que el mensaje necesitó hacer el viaje por mar, tardó mucho tiempo en llegar a su poder. Robert Dunblane actuaba como administrador desde tiempos de su padre, y el duque lo recordaba como si fuese la única persona humana con la cual podía hablar cuando era un chiquillo. Fue Dunblane quien le informó 3 meses antes sobre la muerte de su padre. Puso muy en claro en esa carta que esperaba que su señoría viajara a Escocia tan pronto como le fuera posible. El duque leyó la carta y la hizo a un lado. Su clan, el castillo y la tierra que eran de su propiedad podían perderse por lo que a él se refería. Estaba dispuesto a usar el título que ya era suyo. Fuera de eso, cuanto menos oyera hablar de Escocia sería mejor. En realidad, borró de su mente la carta de Robert Dunblane. La segunda carta fue distinta, y no solo sus ojos, sino toda su expresión se oscurecieron al leer su contenido. Por fin profirió un juramento en voz alta. Tonto, grandísimo tonto. ¿Cómo pudo hacer una cosa tan absurda así? Solo recordaba a su sobrino, Thorkild MacNairn, como un bebé llorón nacido en 1808, 2 años antes de que él abandonara su casa. Pero recordaba con ternura a su hermana, Janet, madre de Thorkild. Era mucho mayor que él y había sustituido a su madre, muerta cuando él era aún muy pequeño. Janet se casó con un primo, también apellidado MacNairn. Por tal razón tuvo que irse del castillo y, para desgracia de él, dejarlo expuesto a la cruel tiranía de su padre. Los únicos recuerdos felices que el duque conservaba de Escocia eran dedicados a su hermana Janet, y cuando ella murió, 6 años antes, pensó que se había cortado el último eslabón que lo unía con la gente a la cual tenía que llamar su familia, por mucho que los detestara. La carta de Robert Dunblane despertó en él, casi contra su voluntad, un cierto sentido de responsabilidad respecto al hijo de Janet, y en ella definió lo que se esperaba de él. Thorkild MacNairn no es solo sobrino de su señoría, había escrito Dunblane, es también el heredero, tanto del título como de la posición de jefe, en tanto su señoría no tenga un hijo varón o una hija. El duque había olvidado que la herencia escocesa podía ser válida a través de los hijos tanto de un sexo como de otro. Se preguntó cómo sería el hijo de Janet y si podría ser un mejor jefe del clan de lo que era él mismo. Entonces dijo para sí, con cinismo, que si el muchacho estaba contando con ser su heredero, se equivocaba. Sabía que tarde o temprano tendría que casarse, aunque por el momento no pensara hacerlo. Existían demasiadas mujeres atractivas para mantenerlo divertido, cuando no estaba ocupado en algún deporte, como para que considerara necesario seleccionar una para compañera permanente. Estaba convencido que, de hacerlo así, no tardaría en encontrar que era un mortal aburrimiento convivir con ella. Las mujeres eran divertidas, en opinión del duque, en tanto pudieran ser perseguidas y cazadas como si fueran un animal, un ave o un trofeo. Una vez conquistadas, no había más misterio en torno a ellas, y tanto su interés como su deseo se desvanecía. Entonces se lanzaba de nuevo tras otra presa, y no había nada más lamentable, ni forma más triste de perder el tiempo, que un idilio que no tuviera ya un interés real. Hasta el rey le había reprochado aquello que las mujeres, a las cuales abandonaba con el corazón destrozado, llamaban su cruel egoísmo. ¿Qué sucede contigo, Taran?, le había preguntado su majestad. Mantienes más idilios en un año que yo caballos en mi caballería. Como usted, señor, estoy buscando un ejemplar especial, repuso el duque. El rey rió festivo, admitiendo que él mismo se sentía invariablemente fascinado ante una cara nueva y bonita. Al mismo tiempo, Taran continuó, debes recordar que estas frágiles criaturas tienen sentimientos, y en mi opinión, a muchas de ellas haces llorar amargamente. Una mujer solo derrama lágrimas cuando no consigue lo que quiere, contestó el duque con cinismo. Deben aprender a aceptar mi proceder, señor. Yo soy inalcanzable. El rey sonrió. Sin embargo, el duque tenía el ceño fruncido cuando relató la historia a su amigo William. ¿Qué espera él que yo haga?, preguntó. ¿Casarme con cuanta mujer hago el amor? No, por supuesto que no, contestó Lord Hinchley.
Pero te muestras infame hacia ellas, Taran. Sin duda alguna, encontrarás alguna que te conmueve el corazón. No es posible. Yo no tengo corazón, repuso el duque con firmeza. Lord Hinchley sonrió. Ese es un reto del destino. Un día te enamorarás, y así vas a descubrir lo doloroso que puede ser ver a la persona amada, mirando por encima de tu hombro para buscar a alguien mejor que tú. El duque sonrió con cinismo y su amigo exclamó: «Cielos, Taran, eres demasiado vanidoso. Consideras eso inadmisible, porque supones que tú eres el mejor. Muy bien, continúa así y un día pagarás el pecado de tu vanidad. Si eso sucede, lo cual considero muy improbable», contestó el duque, «me quedará la satisfacción de haber disfrutado de la vida». Lord Hinchley interrumpió los pensamientos del duque al preguntar: «¿Qué sucederá cuando lleguemos?». «Lo ignoro. Envió un mensaje a mi administrador dándole el nombre del barco en el cual partiríamos a la fecha aproximada en que deberíamos atracar en Perth. Supongo que hará arreglos para trasladarnos al castillo. Si no, es muy posible que tengas que ir a pie conmigo». Lord Hinchley lanzó una exclamación de angustia y el duque dijo: «Son solo 30 kilómetros. Mas las montañas suelen ser muy escarpadas para quienes no están acostumbrados a ellas». «Yo sé que me estás torturando a propósito», exclamó Lord Hinchley. «Al mismo tiempo, en esta desventurada tierra, la ficción puede convertirse en desagradable realidad. Por Dios, Taran, esperemos lo mejor». El duque se mostró agradablemente sorprendido cuando, una vez que el barco atracó, Robert Tumblein subió a bordo. Era un hombre alto y bien parecido, con más de 50 años. Estaba impresionante en su falda escocesa, la gorra ladeada sobre su cabeza canosa y su lana a cuadros prendida con un broche en el hombro. «Lo habría reconocido en cualquier parte, Tumblein», exclamó el duque con la mano tendida. «Desgraciadamente, su señoría, yo no puedo decir lo mismo», contestó Tumblein. Había, sin embargo, una sonrisa en sus labios que reveló al duque que su apariencia lo dejaba complacido. Debía ser difícil para él, ciertamente, reconocer al esmirriado chiquillo, de ojos desafiantes, a quien viera por última vez controlando las lágrimas en aquel hombre de mundo, alto y apuesto, que se encontraba ahora frente a él. Los pantalones ajustados, la levita de largas colas, la inmaculada blancura de su corbata anudada en forma compleja, no lograban distraer la atención de los anchos hombros del duque y de su atlética figura. Robert Tumblein notó, además, las características de los MacNairn: la nariz recta y aristocrática, la boca firme y autoritaria que podía contraerse hasta dibujar una línea recta. «Supongo», dijo el duque después de las primeras frases de cortesía, «que tendrá usted alguna forma de trasladarnos a Lord Hinchley y a mí al castillo». Robert Tumblein sonrió. «Hay caballos esperándolos a ustedes, señoría, o si prefieren, pueden viajar en carruaje. Sin embargo, me permito recordarle que los caminos son muy polvosos en esta época del año, y la forma más rápida de llegar, a través de los páramos, es a caballo». «Entonces cabalgaremos», dijo el duque. «Si te parece bien, William». «Yo estoy dispuesto a aceptar cualquier medio de transporte», contestó Lord Hinchley, «excepto que requiera ir por mar». «¿Tuvo usted una travesía difícil, milord?», preguntó Robert Tumblein en tono solícito. «Endemoniadamente accidentado», contestó Lord Hinchley. «Si no hubiera podido ahogar mis penas de la manera tradicional, creo que me habría arrojado al mar, para ponerles fin de una vez por todas». El duque se echó a reír. «Milord exageró un poco», terció. «El mar estuvo picado a veces, pero por fortuna el viento estaba atrás de nosotros. De otra manera, hubiera sido terrible». «Catastrófico», exclamó Lord Hinchley, y todos rieron festivos. Era un día soleado, con suficiente viento para llevarse consigo la neblina, cuando partieron en los caballos que el señor Tumblein les había proporcionado. Al salir de la ciudad de Perth, llamada La Bella, viajaron hacia el norte, pasaron el Palacio Real de Scone, donde el duque recordaba que habían tenido lugar muchas coronaciones. Se preguntó si Lord Hinchley estaría interesado en saber que los parlamentos y los concilios generales se reunían en Scone desde que Alejandro I subiera al trono,
hasta la muerte de Roberto III en 1406. Pero se dijo con una sonrisa burlona que a los ingleses no les interesaba la historia escocesa y habían hecho todo lo posible por borrar cualquier cosa que pudiera contribuir al prestigio o importancia de lo que para ellos era, en todos sentidos, solo una colonia conquistada a sangre y fuego. De pronto comprendió con un estremecimiento que estaba pensando como un escocés y tal vez resintiendo por primera vez en años la costumbre inglesa de menospreciar a los escoceses y considerarlos casi como salvajes indómitos. Él pensaba que gran parte de su hostilidad y de su indiferencia, así como de su crueldad, se debía al temor. Había cierta razón en porque apenas hacía 30 años que los soldados escoceses hospedados en la Casa del Registro, en Edimburgo, inflamados por la propaganda sediciosa, habían gritado: «¡Maldito sea el rey!». Pero todo eso había pasado ya. Jorge IV iba a visitar Escocia, y todos los consideraban como un gesto de amistad. «No sé si su señoría se lo habrá comentado», dijo Lord Hinchley a Robert Tumblin mientras cabalgaban, «pero tengo que partir hacia Edimburgo en un día o dos a fin de disponerlo todo para la visita de su majestad. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias».